Muy bien, amigos. Gracias por estar conectados en este estudio del libro Apocalipsis. Como van a ver, como están viendo en el arte, hoy vamos a la segunda parte del libro. La primera parte cubrió del capítulo 1 al capítulo 11. Durante algunos meses estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis y vimos a Jesús caminando a través de los muebles del santuario, y ese ministerio de los muebles del santuario afectó el cielo, afectó el universo y afectó la tierra. El libro de Apocalipsis es el evangelio, le llamamos el quinto evangelio, porque es el que nos cuenta la revelación de Jesucristo. Tenemos cuatro evangelios en el Nuevo Testamento que nos hablan de los hechos de Jesús mientras Él estuvo en la tierra. Pero no teníamos un libro que nos hablara de qué hizo Jesús cuando ascendió al cielo. Ahora entonces nos acercamos al libro de Apocalipsis desde la forma de descubrir cuál fue el ministerio de Jesús al ascender al cielo. Así que por eso decimos que Apocalipsis es el quinto evangelio. Y si usted si usted está aquí por primera vez, puede ir a YouTube, que tenemos grabados todas las secciones desde el capítulo 1 en adelante hasta llegar al capítulo 11. Y allí entonces puede repasar eso. En la noche de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 12. La vez anterior terminamos con Apocalipsis capítulo 11. Ustedes recordarán que estudiamos Apocalipsis capítulo 11. Si no lo has visto, puedes ir a YouTube, a Break Bíblico, y allí lo vas a conseguir. Luego entonces, en esa ocasión hablamos del fin de los 1260 años y también hablamos acerca de la Revolución Francesa, que el capítulo 11 nos describe con detalles la Revolución Francesa, y es vital porque es a través de los franceses que termina la profecía de los 1260 años. Así que ustedes recordarán que tratamos eso la otra vez. También recordarán que estuvimos estudiando las trompetas y los sellos, y técnicamente nos quedamos en la séptima trompeta y en el séptimo sello. Todos los eventos que vamos a describir hasta el fin de Apocalipsis prácticamente se desarrollan en la séptima trompeta y en el séptimo sello, porque están relacionadas con la venida de Cristo. Así que lo que vamos a estudiar de ahora en adelante es en el marco de la séptima trompeta y en el marco del séptimo sello, hasta naturalmente la ascensión de la iglesia, que ya entonces es otra cosa. Pero sepamos que estamos en ese marco, séptima trompeta y el séptimo sello. Hablamos acerca del libro de Apocalipsis, y hablamos de cómo el libro está organizado en torno al santuario, y esto lo vimos cada noche. Apocalipsis capítulo 1:5 dice que Jesús nos amó y nos lavó con su sangre, haciendo referencia a la muerte del Cordero, porque yo sé que mi Cordero murió. Juan capítulo 4, Dios me ama y yo sé que me ama porque dio a su Hijo. Nos lavó, haciendo referencia al lavacro, la resurrección de Cristo, el lavado espiritual que eso tiene sobre mí cuando me entrego al Señor. Luego entonces vimos más adentro Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, a Jesús detrás del candelabro y el efecto que eso tiene sobre las siete iglesias. Luego vimos la mesa de los panes simbolizada por el trono de Dios en Apocalipsis 4:2. Más adelante entonces encontramos en Apocalipsis 8:3 la mesa de incienso o el altar de incienso, símbolo de las oraciones de los santos. Justo antes de las trompetas, vimos a Jesús en el trono, justo antes del mensaje de los sellos. Luego entonces, como te digo, la mesa del altar de incienso justo antes de las trompetas. Y finalmente en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, vimos que se abrió el velo y encontramos el arca del pacto. Sabemos que el arca del pacto es símbolo del juicio de Dios. Así que eso es un resumen de dónde hemos estado hasta el momento. De aquí en adelante, desde Apocalipsis 2 en adelante, lo que vamos a hacer, y aquí está en el dibujo, es ampliar prácticamente el asunto del arca del pacto. Desde el 12 hasta el 22 es cómo se expresa el juicio, los detalles va un poquito hacia atrás, pero lo va tomando poco a poco. Es una ampliación de lo que ya hemos discutido. Así que si tú te sabes bien lo que hemos discutido hasta el momento, lo que viene ahora simplemente es resúmenes y ampliaciones de lo que ya hemos visto. Eh, en el estudio de Apocalipsis capítulo 2 en adelante, 13, 14, 15, yo digo que yo le llamo esto un efecto lupa, porque cada capítulo lo que va a hacer es, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, lo que va a hacer es acercarse más. Te voy a poner un ejemplo, traté de hacerlo de una forma gráfica porque así es como yo aprendo.
¿De qué estoy hablando? Pues mira, este, Apocalipsis 12 te habla de la iglesia que da a luz a Jesucristo. Y pudiéramos decir que está hablando de la iglesia del Antiguo Testamento, del 1 al 2. Luego aparece el dragón. Entonces luego aparece el ministerio de Cristo, ese niño que habría de nacer y que iba a ser tomado hacia el cielo. Y luego entonces persecución de la iglesia del Nuevo Testamento. Un resumen sencillo para que sepas lo que vamos a hablar hoy. Pero lo que significa esto que te digo del efecto lupa es que si vamos al capítulo 13, esto es simplemente un ejemplo, no vamos a discutir el capítulo 13, si se dan cuenta, el capítulo 12 comienza con una mujer dando a luz a un niño. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso técnicamente está en el Antiguo Testamento. Ahora bien, cuando vamos, eso es en el 12, comienza con la mujer dando a luz. Ahora, el 13, entonces ya no te trata de la mujer dando a luz, no trata acerca del Antiguo Testamento, sino que arranca con el dragón. ¿Está bien? Y el efecto que tiene el dragón sobre el ministerio de Cristo y sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a ver las dos bestias que surgen de la tierra y del agua y todo el efecto que eso tiene sobre la iglesia. Ese es el capítulo 13. Ya cuando vayamos al 14 te vas a dar cuenta de que ya no habla del dragón, sino que va a hablar del ministerio de Jesús y el efecto que eso tiene sobre la iglesia. Habla de los 144,000. A eso yo le llamo efecto lupa. Es como que cada vez se va acercando, acercando, acercando cada vez más, de tal manera que va enfocándote y dándote más detalles y más detalles y más detalles de las cosas que van pasando. Así que vamos a ver Apocalipsis de ahora en adelante. Anteriormente lo veíamos dentro del marco de las 7 iglesias. Ahora lo vamos a ver acercándonos cada vez más a más detalles, más detalles, más detalles a medida que avancemos en los capítulos. Ok, habiendo dicho eso, entonces podemos ir tranquilamente a Apocalipsis capítulo 12, el versículo 1. Dice así, apareció en el cielo, me gustaría que tú tengas tu Biblia en tu mano. A mí me encanta marcar la Biblia, ponerle referencia para escribir lo que Dios me revela en ese momento. Así que te aconsejo que tengas tu Biblia en tu mano. Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí vemos una mujer, y una vez más te hice referencia al versículo de Isaías que dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y vemos a una mujer que está lista para dar a luz. Y tiene unos detalles, dice que está vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Un artista lo percibió de esta manera. Una vez más, esto simplemente es una ilustración, ¿verdad? Pero me gustó mucho la ilustración de cómo se ve la mujer con su corona, el sol, naturalmente en este caso no se ve la luna, pero más o menos así debió haberse visto lo que Juan observó. Detalles sobre la mujer, bueno, y también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Quizá tú te preguntes, bueno, pero está hablando de María, ¿verdad? Y pudiéramos hablar del hecho de que María y José tuvieron que irse a Egipto porque eh, estaban en peligro de que lo mataran. Naturalmente, vamos a ver que aunque es tentador tomar la profecía de esa manera, tenemos que dejar que la Biblia haga su interpretación. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Nota que desde el libro de Isaías, desde el Antiguo Testamento, Dios está comparando a su pueblo como una mujer. ¿Ok? Compara a su pueblo como una mujer. Jeremías 6:2, destruiré a la bella y delicada hija de Sión, contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su hogar. Te estoy dando estos versículos para que veas que desde el Antiguo Testamento Dios considera a su pueblo como una mujer y él se presenta como el esposo,
como el marido. Esto no es exclusivo del libro de Apocalipsis, hay más. Apocalipsis 21, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Está hablando en este caso de la iglesia del Nuevo Testamento que Jesús habrá de recuperar. Por lo tanto, esta mujer tenemos que concluir que es la iglesia. Y como ella la vemos antes de que el Mesías surja, tenemos que verla entonces la iglesia que nos entregó al Mesías, que es la iglesia que se describe, el pueblo de Dios que se describe en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 12:3, continuando entonces, también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto ya lo vimos. Eh, y en sus cabezas 7 diademas. Bueno, algo así fue lo que vio Juan. No, una vez más, esto es una representación artística. No representa necesariamente la realidad, pero es una representación artística interesante. Este es el dragón. Y podemos entonces, este es interesante y es fácil de interpretar porque el mismo capítulo nos explica quién es el dragón. Apocalipsis 12, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquí el mismo capítulo me está diciendo quién es el dragón. Dice que es la serpiente antigua, haciendo referencia al libro de Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya desde el Antiguo Testamento, en el libro de Job, se habla de una bestia que parece un dinosaurio que se llama Leviatán. Más adelante nos habla, creo que el libro de Isaías nos habla acerca de Leviatán y un salmo nos habla de Leviatán como si fuera directamente Satanás. Así que ya el dragón se presenta en la antigüedad como Satanás y en el libro de Apocalipsis se asemeja entonces. Así que directamente este dragón que aparece persiguiendo a la mujer para devorar a su hijo no es otro que Satanás mismo. Seguimos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Señores, vimos en Apocalipsis capítulo 1, si mal no recuerdo, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las estrellas típicamente, proféticamente y específicamente en el libro de Apocalipsis se refieren a los ángeles. Así que aquí está haciendo referencia y lo vamos a ver más en detalle ahorita cuando hable de Miguel, a Satanás y los ángeles que se fueron con él. Una tercera parte de los ángeles se fueron con él, cayeron con él. Y las arrojó sobre la tierra. Decíamos anteriormente que Satanás no vive en el infierno, sino que vive aquí en los aires entre nosotros. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. El dragón quería devorar a su hijo, al hijo que iba a nacer, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá en futuro con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo, escuchen esto, fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice Jesús, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En el capítulo 4 vimos el trono de Dios. En el capítulo 5 vimos a Jesús llegando al cielo y tomando el libro, desatando los sellos, y vimos que Jesús fue exaltado junto con el Padre adorado. Así que aquí definitivamente está hablando de ese Jesús que había vencido. Juan estaba llorando porque el libro de los sellos nadie lo podía abrir, y él decía, y lloraba yo porque no encontraban a nadie, y de repente vi un cordero como inmolado y le dicen el león de la tribu de Judá ha vencido y puede desatar los sellos. Así que está hablando acerca de Cristo. Así que la escena debió haber sido algo como esto: el dragón, la mujer embarazada, el sol detrás de la mujer, el dragón tratando de devorar a su hijo. Ahora, hablemos un poco acerca del hijo. Génesis 3:15, teníamos una promesa de Cristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y nota que habla de la simiente, y entre tu simiente y la simiente de suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Hay una riña, hay una pelea constante entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y ahora Apocalipsis técnicamente retoma eso y habla acerca de esa batalla. Satanás fue arrojado del cielo y fue vencido en la cruz.
Hablamos entonces, mencionamos un poquito acerca del Antiguo Testamento, hicimos referencia al Antiguo Testamento, Apocalipsis 12:5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado. Ella, la mujer, la iglesia de Cristo es eterna, naturalmente, digo, no es eterna, es la misma, debo decir, en el Antiguo Testamento y en la primera, en cuanto a que son gente que aman a Dios. Naturalmente, la etapa en la cual se ve el hijo varón es la iglesia antes de que Jesús viniera a la tierra. Y luego entonces, Apocalipsis 12 nos habla de lo que habría de sufrir la iglesia en el Nuevo Testamento. Versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días. Tú te vas a acordar que nosotros ya hablamos de este tiempo, pero para beneficio de todos yo voy a retomarlo dentro de poco. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla. Estoy leyendo en el libro, versículo por versículo. Después hubo una gran batalla. Ahora viene a dar más detalles de lo que ella dijo. Aparece una mujer, el dragón quiere devorar a su hijo, tiene una riña contra el hijo. Entonces la mujer fue tomada y llevada por 1260 días para que el dragón no le hiciera daño. Ahora, desde versículo 7 en adelante, lo que hace es volver atrás y dar más detalles, ampliar el efecto lupa que te estoy diciendo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, ya hablamos con lujo de detalles de quién es Miguel. Ustedes lo saben. Hablamos de Daniel capítulo 12. Miguel se habrá de levantar, será tiempo de angustia. Dijimos que según el libro de Judas, Miguel es el arcángel Miguel que peleó por el cuerpo de Moisés, y vimos que arcángel no es otra cosa que el que manda a los ángeles, de ahí que 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que Jesús viene con voz de mando, con voz de arcángel. Por eso decimos, no estamos diciendo que Jesús es un ángel, estamos diciendo que Jesús es un arcángel, ese es el arcángel, y arcángel es el que manda, el comandante, de la misma manera que para que un presidente de Estados Unidos pueda lanzar la guerra contra alguien, tiene que hacerlo como comandante en jefe, comandante y jefe. De esa misma manera, cuando Jesús se apresta a luchar, lo hace como el arcángel, el que manda, el que comanda a los ángeles, con voz de mando, con voz de arcángel. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, después de esto, hubo una gran señal en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ustedes conocen esta historia. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La habitación de Satanás no es en un infierno eterno. Él está aquí entre nosotros. Él es el príncipe, o era el príncipe de este mundo hasta la cruz. Algo así. Vemos una representación naturalmente de lo que pudo haber sido. Seguimos entonces. Apocalipsis 12:10. Entonces vi una gran voz, ampliando más, comienza a dar más detalles, una lupa, va más hacia adentro, hacia adentro. Entonces vi una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Se acuerdan del libro de Job? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ok. Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Está hablando entonces de los seguidores de Jesús y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra me dice en el Nuevo Testamento que yo debo morir al yo. La historia de Nicodemo vuelve a nacer. Te está diciendo que estas personas experimentaron la justicia imputada de la justicia impartida de Cristo. Son personas que menospreciaron sus vidas, estuvieron dispuestos a hacer lo que hizo Juan el Bautista. Es necesario que yo merme para que él aumente. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellas. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es curioso que nos dice que nos alegremos primero. Debemos alegrarnos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido. Es curioso que nosotros nos alegramos, pero los moradores de la tierra y del mar tienen que estar pendientes porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y eso va a tener un efecto en lo que va a suceder en los tiempos finales. Lo vamos a ver más adelante a partir de Apocalipsis capítulo 15.
Muy bien, volvemos entonces a Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, ahora a la mujer del Nuevo Testamento, que había dado a luz a hijo varón, la misma iglesia. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentado por tiempos y la mitad de un tiempo. Ustedes recordarán que nosotros tratamos esto. Yo te lo voy a presentar ahorita para traértelo a la memoria, pero ya en otros temas hablamos acerca de tiempos y la mitad de un tiempo. Así que la mujer huyó al desierto para que el dragón no le hiciera daño. Está hablando acerca de la mujer del Nuevo Testamento, de la persecución de la iglesia. Hablamos acerca de esa persecución de a partir del año 100 hasta el año 313. Hubo persecución de la iglesia, ¿verdad? Y se le dieron, Apocalipsis 12:14, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Y en resumen, y ella voló para ser sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12, el mismo capítulo, me presenta esta etapa, pero desde otra perspectiva, porque me dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Te das cuenta que en el mismo capítulo te está dando el mismo periodo, porque es la mujer que está huyendo del dragón, exactamente el mismo periodo. Y ustedes recordarán, señores, que nosotros tratamos esto. Así que este periodo y este periodo son exactamente la misma cosa. ¿Por qué decimos eso? En una ocasión anterior ya tratamos ese asunto. Daniel 12 habla de ese tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 12:7. Y dijimos en aquella ocasión, esto es simplemente un recordatorio, dijimos que la palabra que se usa para tiempo es moed y es una unidad de medida. Se presenta en unidad, en múltiplo y en mitades. Es una unidad de medida y es una unidad de medida de tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, dijimos en aquella ocasión que esos tiempo y la mitad de un tiempo son exactamente lo mismo que 1260 años. Tiempo, un año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio. Si lo calculas, 42 meses, que también se presenta como 42 meses y lo vimos anteriormente, utilizando el calendario judío, nos damos cuenta de que son 1260 días en cálculo de día por año. Eso lo habíamos demostrado anteriormente con el libro de Ezequiel, capítulo 4. Ese periodo, ustedes recordarán, es el periodo de persecución dura de la iglesia. Aunque hubo una persecución anterior del Imperio Romano, luego, más adelante, el papado, durante su tiempo de hegemonía, desde el 538 hasta el 1798, también persiguió a la iglesia, al remanente. Tuvieron que resguardarse en los Alpes, los valdenses y otros tantos grupos. Incluso la llegada de los peregrinos a América fue producto de la persecución. Así que de eso habla esa época. Apocalipsis 12, ya llegando prácticamente al final. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Miren este contraste. La serpiente, el dragón, Satanás, envía un río para perseguir a la mujer, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de la ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a aclarar las cosas acá. Isaías 8 te dice, versículo 7, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos y muchos y muchas. Río debemos interpretarlo como gente, pero en este caso es un torrente. Por lo tanto, interpretamos que es personas que están persiguiendo a la iglesia de Cristo. Isaías 8:15 me dijo también, las aguas que has visto, perdón, esto es Apocalipsis, las aguas que has visto, las rameras se sientan, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto es un error acá, debe decir Apocalipsis creo que 17, me parece que es. Las aguas que has visto. Bueno, las aguas son mucha gente, pero cuando es un río en movimiento.
y es peligro para la iglesia. Las aguas, ríos. Ahora, si las aguas es muchedumbre, debemos entender que la tierra es un lugar en donde no hay mucha gente, no muy habitado. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13 la próxima vez en detalle. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Aparentemente, en un lugar deshabitado, la mujer encontró escondite para protegerse. La iglesia encontró un lugar deshabitado para protegerse contra la persecución de Satanás. Lo vamos a ver más adelante. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que te retienen el testimonio de Jesús. Escucha bien, porque el versículo anterior habló que el Satanás iba a hacer guerra contra los que tenían el testimonio de Jesús y decía que el testimonio de Jesús era el espíritu de la profecía. Y ahora dice acá, el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces está hablando que iban a perseguir a un grupo de personas que tenían la ley de Dios y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pareciera que entonces el remanente iba a retomar el carácter de Dios en el papel de sus mandamientos y que el remanente iba a tener una especialidad diseñada, una especialidad de enfoque en la profecía. Este, esas son las características de ese remanente que Satanás iba a perseguir. Yo sé que tú te estás preguntando quién es ese remanente. Yo te voy a invitar para que vengas el lunes que viene porque hablaremos en detalle de esa persecución y hablaremos de detalles de las características de ese remanente. Muy bien, amigos. De esa manera yo llego al final de mi estudio. Yo voy a detener la grabación